Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver por qué en algunos casos es muy importante corregir el factor de potencia y cómo hacerlo, así que empecemos. Primero que nada tengo que decir que este video es una continuación del video que subimos hace aproximadamente unos 15 días. Por lo tanto, si no lo vieron, se lo dejo acá arriba en las tarjetas para que vayan a verlo y después vengan a ver este. En ese video pudimos ver cómo se comportaba un capacitor en este circuito. Un capacitor conectado directamente a una fuente alterna y se comporta desfasando la corriente 90 grados respecto de la tensión, adelantándola, y su reactancia capacitiva se encuentra a menos 90 grados. Ahora vamos a analizar un componente que hace exactamente lo contrario. Vamos a analizar cómo se comportaría una bobina conectada directamente a una fuente alterna. ¿Y por qué digo que hace exactamente lo contrario? Bueno, primero vamos a ver estas gráficas de la corriente y la tensión sobre una bobina. ¿No les recuerda a algo esto? Y sí, ahora vamos a ver la del capacitor. La de la bobina es exactamente la del capacitor pero invertida. En el capacitor la corriente adelantaba 90 grados a la tensión, es decir que la tensión estaba 90 grados atrasada respecto de la corriente. Por eso su reactancia es de menos 90 grados. Sin embargo, en la bobina, la que adelanta 90 grados ahora es la tensión. Entonces la tensión está adelantada 90 grados respecto de la corriente. Por lo tanto, su reactancia inductiva se encuentra en más 90 grados y no en menos 90 como en el caso del capacitor. Como pueden ver, son dos casos totalmente opuestos. La reactancia inductiva se calcula como 2πfL. Si recuerdan, la del capacitor era 1 sobre 2πfC, esta es directamente 2πf por L. Bueno, lo interesante de todo esto es lo que pasa cuando combinamos una bobina con un capacitor. Pero primero hay que decir que en términos ideales esto es así. Pero sin embargo en términos reales nos tenemos que acordar que una bobina no es más que un alambre de cobre enrollado sobre un núcleo. Y esto obviamente tiene una resistencia. Por lo tanto, en un caso real, la bobina no tiene solo la parte reactiva, sino que también tiene una resistencia imaginaria conectada en paralelo a la misma. Por lo tanto, en la realidad, la bobina está compuesta por la parte reactiva y la resistencia conectada en paralelo. O sea que la impedancia resultante de todo esto no va a ser la reactancia de la bobina directamente, sino que va a ser una impedancia que tenga un ángulo. Acá estamos combinando a un capacitor con una bobina real, porque tiene su resistencia conectada en paralelo. La dibujo en línea de puntos porque esta resistencia no es física, yo no pongo una resistencia en paralelo, pero sino que está incluida dentro de la bobina misma. ¿Qué es lo que pasa acá? Si nosotros analizamos un diagrama sin conocer los valores de este componente, pero solo analizando el diagrama, vamos a ver que acá tenemos una resistencia, una impedancia capacitiva y una impedancia inductiva. Y para sacar la impedancia total tendríamos que hacer la suma entre estos tres vectores. ¿Qué es lo que pasa? La reactancia capacitiva y la inductiva tienen efectos contrarios, es decir que tienden a anularse entre sí. Si nosotros sumamos estos dos vectores, y estos dos vectores son exactamente iguales en módulo, al tener una diferencia angular de 180 grados, a ser exactamente opuestos, estos se van a anular entre sí. Es decir, cuando el valor de reactancia capacitiva y de reactancia inductiva son exactamente iguales, es que estos vectores es como si no estuvieran, estos vectores dejan de existir. ¿Y qué es lo que pasa? Es como si el capacitor y la bobina no estuvieran. ¿Y qué es lo que pasa? Nos queda un circuito en alterna con solamente una resistencia. ¿Y qué pasa en un circuito con solamente una resistencia? No hay desfasaje entre la tensión y la corriente. Tenemos un circuito resistivo puro que solo consume potencia, que no entrega potencia y su potencia activa coincide con su potencia aparente. Lo que quiere decir que su factor de potencia es exactamente igual a 1. Ahora vamos a hablar un poco del factor de potencia. ¿Por qué es importante corregir el factor de potencia? Primero vamos a explicar a qué le llamo corregir factor de potencia. Supongamos que tenemos un motor que tiene un factor de potencia de 0,7. Corregir el factor de potencia de ese motor significa llevar ese factor de potencia lo más cercano a 1 posible. ¿Por qué es necesario corregir el factor de potencia? Bueno, en la distribución eléctrica domiciliaria en realidad no es necesario, porque como se consumen potencias relativamente bajas, las empresas generalmente solo cobran la potencia consumida activa, es decir, solo cobran la parte real. Por lo tanto, podemos tener el motor de una heladera o de un aire acondicionado funcionando,
pero no se nos va a cobrar esa potencia reactiva. ¿Y por qué hablo de motores? No se olviden que los motores no son más que bobinas, y las bobinas consumen potencia reactiva. Bueno, esto pasa en una casa. Las empresas de energía ni siquiera se gastan en cobrarnos la potencia aparente, porque no es mucho. Pero en una industria en donde hay motores que consumen mucha potencia y hay muchos de esos motores, sí se cobra la potencia aparente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un factor de potencia malo, la potencia activa, la parte real, la parte útil de esa potencia aparente va a ser muy baja. Y por lo tanto voy a estar gastando de más en una potencia que no genera trabajo. Y además, las empresas eléctricas nos penalizan cuando tenemos un factor de potencia menor a un valor determinado. En este caso, en donde yo vivo, cuando se tiene un factor de potencia menor a 0,95, la empresa de distribución eléctrica te empieza a penalizar y a cobrar aún más el valor del kilovatio hora. O sea, se cobra un cargo sobre la factura total. Por eso, en industrias es muy útil y hace ahorrar mucho dinero el corregir el factor de potencia. Ahora, ¿cómo hacemos para corregir el factor de potencia? Y bueno, miren lo que hicimos acá, que ahora quedó todo tachado, pero no importa. Si nosotros no hubiéramos tenido el capacitor, simplemente teníamos una bobina con su resistencia y hubiéramos tenido una impedancia con un ángulo. ¿Qué hicimos al agregarle el capacitor? Que se cancele la parte reactiva de la bobina y que solo me quede la parte real. Y esto tiene una potencia aparente igual a la potencia activa. Tiene un factor de potencia igual a 1. Con un motor pasa exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a ver un caso práctico en donde podríamos llegar a corregir el factor de potencia. Supongamos que tengo una carga cualquiera, puede ser una luminaria, un motor de una heladera o lo que a ustedes se les ocurra, que consume 250 vatios y tiene un factor de potencia de 0,8. Y yo quiero hacer que ese factor de potencia esté lo más cerca de 1 posible. Bueno, primero vamos a empezar sacando algunos datos extras como la potencia aparente, porque esto que nos están dando acá está en vatios, lo que significa que es potencia activa. Yo necesito la aparente. Sabemos que el factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. Entonces acá simplemente hacemos potencia activa, que la tenemos acá, sobre 0,8 y nos va a dar la potencia aparente. Entonces la potencia aparente es igual a 250 vatios sobre 0,8. Esto es igual a 312,15 VA. Por otro lado, sabemos que el coseno de phi, o sea el factor de potencia, es de 0,8. Si queremos sacar phi, simplemente hacemos el arcoseno de 0,8 y nos va a dar un ángulo de 36,87 grados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un triángulo de potencia, lo que se llama, en donde tenemos la potencia activa, la potencia aparente y ahora queremos sacar la potencia reactiva. Tenemos el ángulo phi. Y simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar la función seno. El seno, ustedes sabrán que es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, si queremos sacar el opuesto, sabemos que el seno de phi es igual a opuesto, que es la potencia reactiva, que se simboliza con Q, sobre la potencia aparente, que se simboliza con S. Si quiero sacar la Q, sabemos que Q es igual a S por seno de phi. Esto es igual a 312,5 VA por el seno de 36,87. Y esto es igual a 187,5 VA reactivos. O sea que ahora tenemos las tres potencias, la activa, la aparente y la reactiva. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros sabemos que esta bobina, este motor, consume 187,5 VA reactivos. ¿Qué necesitamos poner nosotros? Un capacitor que consuma 187,5 VA reactivos. Recuerden que si la reactancia inductiva y la capacitiva son contrarias, el ángulo de la potencia esta que estoy consumiendo también va a ser contrario. Por lo tanto, si yo con la bobina consumo así, para arriba, por decirlo de alguna manera, con el capacitor voy a consumir para abajo. Y si consumo la misma potencia en un ángulo totalmente contrario, estas potencias reactivas, que son las que no queremos, se van a terminar anulando. ¿Cómo hago para sacar el capacitor que necesito? Bueno, simplemente planteo que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Esto es igual a la tensión al cuadrado sobre 1 sobre 2pi Fc. Esto es igual a la tensión al cuadrado por 2pi Fc. Y simplemente ahora sabemos que C es igual a Q sobre tensión al cuadrado por 2pi Fc.
En este caso es igual a 187,5 VA reactivos sobre 220 voltios al cuadrado, suponemos que funciona a 220 voltios el motor, por 2pi, acá me equivoqué, acá el C no va porque lo pasé del otro lado, por 50 Hz, supongamos que la frecuencia de línea es de 50 Hz. Y esto nos da un capacitor de 12,3 microfaradios. O sea que si yo a la bobina esta, que no sé cuánto vale, pero sé cuánto consume y qué factor de potencia tiene, que son datos que generalmente se dan, le pongo un capacitor que calcule de 12,3 microfaradios, voy a poder corregirle el factor de potencia y hacer que este 0,8 se transforme en un 1. En una casa en realidad no me sirve de mucho, me sirve para tener menos corriente por la línea, pero en una empresa me sirve para efectivamente ahorrar dinero, ya que la distribuidora de energía si no me penaliza y me cobra la potencia aparente. Acá lo que estoy haciendo es que la potencia aparente sea igual a la activa, que no sea todo esto, sino que sea solo esto y que me estén cobrando menos y además ahorrándome la penalización. Existen básicamente tres formas de conexión para corregir el factor de potencia. Una de ellas, y la que usamos en el ejemplo anterior, es esta: conectar un capacitor a cada carga inductiva. Esta es la forma más cara porque en realidad necesitamos muchos capacitores, uno por cada carga, pero también es la forma más precisa porque corregimos localmente y además es la forma que no hace que haya corrientes por la línea, porque la corriente del capacitor circula simplemente acá cerca de la bobina y no tiene que circular por toda la línea. Esta otra forma es la corrección por grupos. Como pueden ver, tenemos un grupo de cargas inductivas y con un solo capacitor corregimos a todo este grupo. La ventaja es que es mucho más barato que esto, porque tenemos que usar un solo capacitor. La desventaja es que es mucho menos preciso, porque nosotros lo podemos calcular para estas tres cargas, pero ¿qué pasa si una de estas cargas se rompe y deja de funcionar? Bueno, el factor de potencia ya no va a ser corregido adecuadamente por este capacitor. Además, la corriente de este capacitor tiene que circular por toda la línea y estas cargas no tienen por qué estar cerca, pueden ser máquinas que estén una a 100 metros de otra en una planta muy grande, por lo que tendría que circular una corriente reactiva por toda la línea. La forma que más se utiliza hoy en día es esta: con un corrector automático de factor de potencia. Básicamente el corrector automático es un microcontrolador o una CPU que lo que hace es medir el factor de potencia en la instalación y, sabiendo qué capacitores tiene en cada salida, va conectando o desconectando estos capacitores por medio de relés o contactores, y lo que hace es mantener un factor de potencia siempre mayor a el que nosotros le indiquemos. De esta forma podemos conectar y desconectar cargas tranquilamente, obviamente siempre dentro de un margen, pero podemos hacerlo y el factor de potencia se mantendrá siempre arriba del valor permitido, haciendo que podamos ahorrar mucho dinero en la factura. Esta probablemente sea la forma más cara de las tres, pero es la que más nos permite ahorrar dinero a largo plazo. Tanto sea en la compra de capacitores, porque vamos a necesitar 3 o 4 capacitores y no uno por cada carga como tenemos acá, como en la factura de energía, porque siempre vamos a tener un factor de potencia en el que no nos penalicen y una potencia aparente bastante parecida a la potencia activa. Así que bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le dejen un me gusta y a que se pasen por nuestro canal y miren los videos que hacemos, y si les gustan que se suscriban a él. Para eso también está la campanita que la pueden activar para que les notifique cada vez que subimos un video nuevo. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.